Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Viva la Mañana y tenemos que pasar a analizar el tema del día. Si se entrega la nómina de candidatos a magistrados de la Corte Suprema al Congreso, un proceso que, bueno, algunos calificaron como desastroso, otros, como quien dirige la CICIG, dice fue un proceso también un poco viciado, pero el resultado ya está dentro del Congreso y en muy pocos días, semanas, vamos a conocer entonces quiénes son esas personas elegidas para conformar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para hablar de este tema, esta mañana hemos invitado a Carmen Aide Barra del Movimiento Pro Justicia. Carmen, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Desvelada me decías, porque ha sido un proceso para crear estas nóminas mero largo, sí han sido jornadas bastantes extensas, pero también me decías, el proceso lo podríamos calificar como desastroso, Así pero el es. resultado más positivo que lo que fue el proceso. Exacto. Podríamos ponerlo así, las listas pudieron haber salido peores, pero afortunadamente tenemos ahora un listado para Corte de Apelaciones y un listado para Corte Suprema de Justicia, en donde podemos encontrar muy buenos perfiles, mucho refuerzo a la idea de valorar y enfatizar la carrera judicial. Por supuesto que extrañaríamos perfiles muy positivos que quedaron fuera, pero en términos generales, considerando que este tipo de modelo de postulación y de elección está agotado, colapsado, corrompido, lo que se logró al final de cuentas fue bastante bueno y me gustaría resaltar la incidencia que tuvieron en rescatar a muy buenos profesionales para ingresar a los decanos de algunas universidades privadas. No, o sea, no todos los comisionados iban formando parte de componendas. Yo diría que habría que rescatar la incidencia de los decanos de las universidades Landívar, Francisco Marroquín, San Pablo, Istmo, Mesoamericana, Panamericana, incluso al final de la Universidad Mariano Gálvez, y los magistrados Sarceño, Medrano, Archila y Gómez, porque particularmente todo este conjunto que mencioné lograron, cuando las negociaciones se entrampan o cuando los grupos en pugna ya no tienen candidatos de consenso, entonces es cuando ellos pueden decir, bueno, vamos a votar por los mejores perfiles, vamos a hacer una mejor escogencia, si no, no damos nuestro voto. No, claro. Entonces, eso sucedió en Corte de Apelaciones y fue muy buena esa incidencia. Claro, ahí son 252 candidatos y tal vez hay 20 que realmente son buenos, pero digamos que se hizo el esfuerzo. Y en el caso de Corte Suprema de Justicia, yo diría que la gran porción de cuotas ahí estuvieron tanto para el gobierno como para el grupo que dirige el rey del tenis, pero también hay perfiles muy buenos, incluso en los candidatos puestos por ambos grupos. Y precisamente, Carmen, vamos a añadir a esta conversación a Alejandro Quinteros, analista independiente que nos acompaña vía telefónica. Nos vamos a enlazar con él para que nos cuente precisamente, porque hoy algunos diarios, entre ellos Prensa Libre, lo que titulan es "Pierden fuerza los oficialistas en la Corte Suprema de Justicia". Alejandro, buenos días. ¿Usted está de acuerdo con el titular de Prensa esta mañana? Muy buenos días, pues sí, pero quiero rescatar realmente lo que decía Carmen Aida. Estoy completamente de acuerdo con ella, en principio, en que este es un modelo agotado, un modelo que queda lejos de la ciudadanía, queda a merced de los grupos profesionales que lo manejan y cuya transparencia y objetividad, como debería de ser según lo indica la ley de comisiones de postulación, pues queda en momentos en entredicho. Es un proceso bastante alejado y que nos lleva, pues, a lo que ya bien decía Carmen Aida, a estar contentos porque todavía lograron rescatarse algunos perfiles, cuando debería ser todo lo contrario. Deberíamos de estar en estos momentos celebrando que las mejores personas van a los puestos principales en nuestros órganos de control, y en este caso en un organismo de Estado.
Y en cuanto al control, sí que buscaban o decían el Ejecutivo, ¿usted está de acuerdo con eso de que pierde fuerza entonces en este listado? Porque Carmen aquí me comentaba hace unos minutos que ella cree que no, que todavía entran con mucha fuerza al Congreso. ¿Usted qué piensa? Sí, entran con bastante fuerza, realmente ahorita los puestos quedan bastante repartidos y va a depender de las negociaciones que se hagan en el legislativo, pues cómo son repartidas los espacios en las magistraturas. Esta cuenta pues es un momento en que este proceso pasa a otro nivel que está aún más alejado de la ciudadanía, y es este nivel de negociación que se da dentro del organismo legislativo, en donde incluso muchos diputados quedan fuera de él, y son ciertos operadores políticos, algunos que son jefes de bloque, otros que ni siquiera son jefes de bloque, que entran a negociar estas posiciones. Claro. Y pues ahorita realmente podríamos decir que no hay nada escrito en piedra. El Congreso está tan dividido que podrían darse sorpresas ahí adentro, y algunos de los que hoy son favoritos o algunos de los que se creería que pueden pasar fácilmente de una etapa a otra, se queden fuera en las últimas instancias. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias por tu opinión esta mañana y por haberte enlazado con nosotros. Bueno, Carmen menciona, sí, ahora entra entonces esto dentro del Congreso. ¿Y qué puede esperar la ciudadanía con este nuevo proceso que se abre para elegir a los magistrados? De parte de los diputados, en realidad no se puede esperar nada bueno ni nada nuevo. Van a negociar cuotas, lamentablemente ese es un procedimiento que no está prohibido en ley, y lejos de fomentar el debate sobre cuáles serían los mejores candidatos, en realidad se distribuyen cuántos para ti, cuántos para mí, y entonces las bancadas ponen los nombres según el número que les haya tocado, y las otras bancadas tienen que aceptar, o sea, no hay realmente posibilidades de veto. En este momento las negociaciones son muy intensas. Partidos o bancadas como Creo, Todos, UNE, van a tener que tomar la decisión de si se alían solamente con el Partido Patriota y dejan fuera al líder y a las expresiones minoritarias, o si van con líder y todos los demás dejando fuera al Partido Patriota, que eso es un escenario que se puede dar. Y luego está el multipartidario, en donde todo el mundo tiene un pedazo del pastel. No sabemos al final qué va a pasar. Obviamente el Partido Patriota va a pelear el control de la distribución de las cuotas. En el listado de Corte Suprema de Justicia hay, digamos, muchos candidatos que pueden responder a una línea oficialista. La idea de que perdió fuerza el oficialismo es porque no entraron operadores que habían estado por años trabajando para llegar a la Corte, como por ejemplo Luis Pineda o el secretario de la Presidencia, Gustavo Martínez, porque ellos tenían años de estar trabajando, y en el caso del magistrado Pineda, pues quedó claro que perdió absolutamente todo. Ahora, Carmen, porque nos queda ya poquito tiempo, entonces para terminar, ¿cómo debe tomar la ciudadanía, bueno, lo que se ha dicho sobre ciertos grupos queriendo tener control precisamente del sistema judicial del país? Entre ellos, sí, el Ejecutivo, el crimen organizado. ¿Cómo tomamos todas esas acusaciones? Yo diría que tenemos que considerar dos cosas. Lo primero es que tenemos una moral pública muy baja, y como eso está bajo, es permitido hacer todas estas componendas. Es posible que existan este tipo de procesos viciados porque tú y yo y todos los demás y los que nos están viendo y escuchando permitimos que eso suceda. Por un lado, no podemos hacer mayor cosa directamente porque son elecciones de segundo grado. Esto quiere decir que eligen los que nosotros elegimos. Claro, los que nos tendrían que representar. Sí. Entonces estos procesos por diseño constitucional están alejados de la voluntad popular. Eso hay que entenderlo, y entonces hay que mirar hacia los cuerpos de intermediación. Y ahí es donde tenemos que llevar la exigencia de que se eleve
que se eleven los estándares, pero primero nosotros mismos tenemos que elevar nuestros estándares, porque ¿qué pasa? Criticamos el amaño, los vicios y las anomalías cuando no tiene nada que ver con nosotros, cuando es un poco ajeno, pero si alguien de nuestros amigos, conocidos o familiares está siendo beneficiado por eso, lo aplaudimos. Entonces tenemos esa doble moral y esa baja moral pública en los cuerpos intermediarios, como los partidos políticos y los diputados y los demás van a poder seguir haciendo lo que hacen porque nosotros lo permitimos. En la medida en que tengamos otro tipo de exigencias, esos espacios al amaño y a la corrupción se van a ir disminuyendo. Y es eso lo que siempre resale, ¿verdad? La participación ciudadana y el interés que nosotros le ponemos. Muchísimas gracias, Carmen, por haber estado con nosotros esta mañana. Y obviamente nosotros también estamos muy pendientes de todo este proceso. Lanzamos la pregunta del día desde muy tempranito para que usted participe también junto a nosotras. ¿Qué opina entonces del proceso que se lleva a cabo en estas comisiones de postulación? Ya escuchábamos la voz de analistas, dicen el proceso, bueno, tuvo mucho que desear, pero al final el resultado no es tan malo, así lo ponen los analistas. Vamos entonces con esto en las redes sociales y continuamos con más aquí en Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias María René, siempre es interesantísimo hablar de este tema, los analistas acompañándonos para poder poner temas importantes en contexto como lo hacemos cada mañana.